Bien, entonces vamos a seguir con el estudio de las funciones renales. Dijimos en la primera sesión que el riñón tenía muchas funciones que uno podría identificar. Dentro de ellas están las funciones regulatorias de volumen de agua y electrolitos, a las que nos vamos a referir ahora, y obviamente la regulación del agua y de los electrolitos, como se vio en el caso que vieron la semana pasada, influye en el volumen circulante efectivo, y este volumen circulante efectivo influye en las funciones regulatorias cardiovasculares, presión arterial, etc. Entonces, vamos a analizar con un poco más de detalle las funciones regulatorias. Esto ya en parte lo hemos revisado. Vamos a ver las funciones regulatorias de osmolaridad del líquido intravascular, la regulación del volumen intravascular que les comentaba recién, lo que uno podría llamar el volumen circulante efectivo, que es parte del volumen del LEC, el intravascular es parte del volumen del LEC. Este es la osmolaridad del líquido intravascular, la osmolaridad del líquido intravascular y el volumen del líquido intravascular, ¿ya? Y estas funciones se regulan, son reguladas por el riñón, aquí en conjunto con el sistema endocrino de neurohipófisis, y aquí en conjunto esta otra con el sistema endocrino suprarrenal y el sistema cardiovascular. Ahora, acuérdense de un tip que yo les dije tiempo atrás, y es que en el organismo, para que no se olviden de por qué lado tienen que ir cuando buscan esto, los cambios de agua, eso es, los cambios de volumen, se regulan con sal, y los cambios de sal, se regulan con agua. Se modifican el volumen fundamentalmente, y aquí se modifican las sales, con el apoyo de estos sistemas endocrinos. Entonces, veamos el primero. Los riñones son responsables del equilibrio de sales o de osmolaridad dentro del organismo. ¿Por qué es indispensable mantener esto? Porque la excreción renal de agua está regulada con el propósito de mantener la osmolaridad del líquido intravascular, ¿ya? La osmolaridad, acuérdense ustedes, depende de la concentración de sales en un volumen determinado. Y aquí lo que el organismo regula, el volumen que el organismo regula, es la osmolaridad del intravascular. En realidad regula la osmolaridad del intravascular y del intersticial, pero lo que uno puede comprobar es la osmolaridad del intravascular. Ahora, si hay cambios o trastornos de la osmolaridad, el principal componente, como lo mencionamos anteriormente, el principal componente de la osmolaridad es la concentración de sodio plasmática. Ahora, para regular o compensar esta osmolaridad, cuando es necesario regularla, mantenerla dentro de límites normales, se produce modificación del agua, es decir, del solvente que tiene ese líquido osmolar, modificación del agua, del volumen de agua. Y eso se modifica modificando la ingesta y modificando la eliminación del agua. La ingesta tiene que ver con esta parte, y la eliminación tiene que ver con el funcionamiento del riñón,
porque el riñón es el principal eliminador de agua en el organismo. Entonces, la excreción renal de agua, que es esta parte, ¿ya?, es regulada por, en este caso, en la osmolaridad, que se regula con agua, es regulada con arginina, vasopresina o hormona antidiurética, ADH. Hormona antidiurética. ¿Ya? Ahora, la osmolaridad del líquido intravascular, ya hablamos del tema de osmolaridad y osmolaridad. La osmolaridad del líquido intravascular, que es una expresión de la osmolaridad del líquido extracelular, se detecta en el líquido intracelular de las células del hipotálamo. Y al detectarse que hay un cambio importante de osmolaridad del intravascular, estas células, que podríamos decirlo son los receptores de osmolaridad del intravascular, estas células hipotalámicas, van a modificar la respuesta a la acción de hormona antidiurética y por lo tanto van a modificar el volumen de agua. Al modificar el volumen de agua, van a modificar el volumen también y la presión a nivel del sistema intravascular. Ahora aquí hay un esquema que es bastante bueno respecto de esto, porque la disminución del volumen del LEC o la disminución de la presión arterial va a modificar también, y también la modificación de la osmolaridad del LEC va a modificar la osmolaridad del LIC. Y esto ocurre a nivel del hipotálamo. Aquí está el hipotálamo, aquí está la hipófisis. Y entonces en el hipotálamo, sea por estímulo neuronal, estímulo que viene desde arriba, o sea por estímulo osmolar, va a estimular la producción de hormona antidiurética aquí, y esta hormona antidiurética viaja por el axón que va por el tallo hipofisiario y desemboca en hipófisis posterior, de la hipófisis posterior. Y la hipófisis posterior, aquí en este terminal, libera la hormona antidiurética que se formó aquí y que bajó por acá, libera la hormona antidiurética y la pasa a la circulación general. Aquí está el capilar que se desarrolla en la hipófisis posterior, y la hormona antidiurética va por aquí a las células diana periféricas. Y ya sabemos que las principales efectores o células diana periféricas son las células de los conductos distales y colectores del riñón. Allí actúan las células. Además, aquí en la hipófisis posterior, en la misma zona, se produce por estímulo neuronal ocitocina. Y esta hormona ocitocina que se produce aquí, que se libera de la misma manera y además cuya estructura química es muy parecida a la hormona antidiurética, yo les solicito por favor que revisen en los textos de endocrino, o pueden revisarlo en internet, me da lo mismo donde lo revisen, la estructura de la ocitocina y la estructura química de la hormona antidiurética para que vean lo parecidas que son, ¿ya? Ahora, en el mismo hipotálamo se producen otras sustancias que tienen acción hormonal y que son las hormonas liberadoras y las hormonas
liberadoras e inhibidoras que actúan sobre la hipófisis anterior. Y entonces en el sistema endocrino, aquí se produce el estímulo, se liberan en esta parte del capilar, este es el capilar porta hipofisiario, esta zona es la circulación porta hipofisiaria, dos sistemas capilares en serie, este es el primer sistema capilar, aquí llegan las hormonas liberadoras e inhibidoras y actúan sobre células específicas de la hipófisis anterior. Hormona liberadora para corticotropina, hormona liberadora para tirotropina, hormona liberadora para LH y FSH y hormona inhibidora para hormona de crecimiento e inhibidora para prolactina. Normalmente, por ejemplo, para poner el ejemplo, normalmente el organismo está liberando hormona inhibidora para prolactina. Y esta hormona inhibidora para prolactina se libera permanentemente en el adulto, digamos en el postpuber masculino, y durante todo el periodo en que no hay gestación ni posparto en la mujer. Se inhibe esta liberación. ¿Ya? Y estas pasan a la circulación general y van hacia las glándulas periféricas, sean suprarrenales, suprarrenales, tiroides, gónadas, a la producción de somatomedinas y la prolactina. Ya. Entonces, en el caso de la ADH, ahora, cuando este fenómeno, el aumento de osmolaridad, estimula a las células de hipófisis de hipotálamo, aquí, estas células de hipotálamo, este estímulo neuronal se traduce o se transmite hacia arriba, dijimos, desencadenando la SER. Y la SER impulsa al sujeto, normalmente la SER impulsa al sujeto a aumentar la ingesta de agua pura, a buscar agua. Ahora algunos atribuyen que esta SER es la que los induce a tomar cerveza o las induce a tomar cualquier otro volumen de líquido, pero en realidad normalmente la SER estimula la ingesta de agua. Los otros líquidos alcohólicos tienen agua también, entonces ustedes aprovechan los dos efectos. Ahora, esta hormona antidiurética, como ya lo vimos, actúa a nivel de los túbulos distales y colectores del riñón, aquí, en esta zona, actúa la hormona antidiurética y el efecto de la hormona antidiurética es la retención de agua. Retienen agua por acción de las acuoporinas, hace que salga agua del túbulo, del lumen del túbulo, aquí, o del colector, y pase hacia los capilares que rodean esta estructura. Al producirse retención de agua, el efecto visible de eso es que disminuye el volumen de orina, que fue el caso de la señora... ya se me olvidó cómo se llama el caso, la señora del caso, que tenía una severa retención, disminución del volumen de orina. ¿Ya? A ver. ¿Norma? No, creo que Norma, pero no me acuerdo exactamente, pero no importa, el caso que vimos de acción de la osmolaridad. Disminuye severamente el volumen de orina y al retenerse agua, se aumenta el volumen del líquido extracelular y al aumentar el volumen del extracelular, obviamente las sales que están
diluidas en ese volumen extracelular, disminuyen su concentración. Si aumenta el volumen y no aumentan las sales, la osmolaridad de ese líquido disminuye, ¿ya? Y lo mismo, un efecto similar ocurre con la sed. Dijimos que el estímulo hormonal, que habíamos visto acá, desencadena la ingesta de agua, y al aumentar la ingesta de agua, aumenta el volumen del líquido extracelular y por lo tanto disminuye la osmolaridad. Por ambos mecanismos, por este mecanismo renal y por el mecanismo neuronal del estímulo de la sed, se produce el mismo efecto. Aumenta el volumen de agua. Y lo que estamos viendo es que se modifica la osmolaridad con agua. Los trastornos de sales, que son los que desencadenaron este cuadro aquí, se regulan con agua, ¿ya? Ahí está la concentración de orina en el túbulo colector por acción de hormona antidiurética. Aquí en el túbulo, la acción se expresa en el túbulo colector, y la acción de hormona antidiurética arrastra agua desde el túbulo hacia el capilar que está acá, y se genera también un efecto de contracorriente. Aumenta el traspaso de agua aquí, ¿ya? Disminuyendo el volumen de orina y por lo tanto aumentando la osmolaridad de la orina que va siendo expulsada. Todo este fenómeno ocurre en la zona medular, acuérdense, y mientras más profunda es la zona medular, antes de llegar al ápice de la zona trabecular ahí, la osmolaridad aumenta mucho. Y aquí lo que ocurre es que el aumento de osmolaridad que va subiendo, de la sangre que va subiendo, va disminuyendo la osmolaridad. Y aquí va a tener, en vez de ser 390, va a modificarse un poquito más todavía. En vez de llegar a 300 miliosmoles por litro, va a llegar a 290, supongamos, o algo así. No es una cuestión tremendamente exagerada, pero sí tiene un efecto muy importante, y el efecto más manifiesto es el que se ve en la disminución del volumen y en la osmolaridad de orina. Es probable que ustedes hayan percibido ese fenómeno cuando tienen una disminución provocada o parecida de la ingesta de líquido. No el problema, sino que lo que ocurre habitualmente es que ustedes ingieren más líquido que el que necesitan para mantener un volumen y osmolaridad normal. Ingieren más, andan con la botella de agua en la mano, ¿ya? Entonces no se percibe claramente este efecto porque no se desencadena. En cambio, si ustedes toman poca agua o pasan varias horas sin tomar agua, ustedes van a ver claramente una disminución del volumen de orina y un aumento de la concentración de orina. Habitualmente el aumento de la concentración de orina, a menos que, digamos, puedan percibir que tiene mayor osmolaridad, mayor concentración de sodio, percibiendo así con la lengua, la orina se ve más oscura, porque dijimos que una de las características de la orina, del riñón, es eliminar los pigmentos biliares. Entonces, si el volumen está disminuido, los pigmentos están más concentrados y la orina tiende a verse más oscura.
cuando hay una disminución y un efecto importante de la pérdida de agua en la orina que elimina, ¿no? Esta. Tiene mayor osmolaridad, eso significa mayor concentración de sodio por litro de orina, y como tiene otras sustancias que le otorgan otra característica, como el color de la orina, puede verse más oscura. No sé si lo han percibido, pero en la noche en que uno no, digamos, cuando se acuesta, no toma agua durante varias horas mientras está durmiendo, no toma agua durante varias horas, la orina aparece bastante concentrada en la mañana. Se nota eso. Y si ustedes toman agua durante todo el día, agua en exceso habitualmente, ustedes van a ver que el volumen de orina es mayor y la osmolaridad de la orina es menor y tiene estas características. ¿Sí? Ahora, esto es lo que ocurre en la orina del túbulo colector en ausencia de hormona antidiurética. Cuando no hay acción de hormona antidiurética, en condiciones fisiológicas, porque está disminuida la hormona antidiurética, por ejemplo, cuando ustedes toman mucha agua y tienen una sobrecarga de agua en el líquido intravascular, pero en condiciones patológicas, una persona puede tener falla en la producción de hormona antidiurética y el efecto va a ser una eliminación de gran cantidad de orina, porque el agua no se va a retener. Si no hay hormona antidiurética, no va a pasar agua del conducto al espacio peritubular, ¿ya? No va a pasar agua, y entonces la orina se va a eliminar, un gran volumen de orina con una baja osmolaridad. En condiciones patológicas, cuando esto ocurre, creo que lo mencionamos en el caso de la señora Norma, se produce un cuadro de gran eliminación de orina, y ese fenómeno clínicamente se conoce como diabetes. Y como hay que diferenciarla de la diabetes que se produce por eliminación de gran cantidad de glucosa en el volumen de orina, hay que diferenciarla de esta, porque aquí no hay glucosa, sino que hay solamente agua, mayor volumen de agua, ¿ya? Esta es la diabetes insípida, porque, como les dije en otro momento, la osmolaridad, es decir, la concentración de sal, de sodio aquí en la orina, es muy baja. Y por esa razón, para distinguir la diabetes, que diabetes es el equivalente de poliuria, ¿no? Por eso viene el nombre. Les dije yo que diabetes significa fluir el agua como el agua de una fuente. Eso significa diabetes. Fluir la orina como el agua de una fuente. Puede ser orina con glucosa, orina de sabor dulce, que es la diabetes mellitus, u orina sin sodio, que es el otro componente de la osmolaridad, que es la situación de hormona antidiurética. Y esta es la diabetes insípida. Ahora, la hormona antidiurética, aquí está explicitado el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. La hormona antidiurética
en el túbulo colector lo que hace es activar las acuporinas, ¿ya? Y aquí viene la vasopresina, y la vasopresina es la hormona antidiurética, ¿no? Y el receptor de vasopresina es estimulado por la vasopresina, aquí, este receptor que está por acá, en la célula del tubo colector, y a través de un mecanismo mediado por AMP cíclico, envía la señal de un segundo mensajero para que las vesículas de almacenamiento, que son los poros de acuporina 2 aquí, hagan pasar agua aquí, y esa agua atraviesa la célula del túbulo colector y pasa al vaso, al capilar peritubular, que es este. Y entonces el agua pasa de aquí a acá, pasa de este lado, que es donde viene el filtrado, pasa al capilar peritubular que va para allá. Y entonces así aumenta el volumen de agua del intracelular. ¿Ya? Es el mecanismo de acción de la hormona antidiurética. Ahora, el segundo mecanismo de regulación es el control del volumen. Y como dijimos anteriormente, cuando hay un control del volumen de agua, este se realiza con sal. El agua se regula con sal, la sal se regula con agua. Acabamos de ver que la sal se regula con agua. Ahora vamos a ver que los principales solutos del LEC son derivados de sales de sodio. Y entonces el control de volumen de los líquidos corporales se produce modificando la concentración de sales de sodio. Entonces las variaciones de la concentración de sodio producen variaciones de la osmolaridad, y entonces la regulación o la mantención estable del volumen del líquido extracelular se mantiene adaptando la excreción de cloruro de sodio. En realidad aquí el cloruro no es para nada importante, lo que importa es el sodio de esta excreción de cloruro. Y lo que se hace es adaptar entonces el balance de sodio. Para eso el organismo lo que hace es modula la excreción de cloruro de sodio, y esta excreción de cloruro de sodio es dependiente de sensores de volumen que llegan al riñón a través de señales nerviosas y de señales hormonales. En el libro de Verne, por lo menos el Verne que yo revisé, lo tengo aquí, participan en las señales nerviosas, son la participación de los nervios simpáticos renales. Al aumentar la actividad de los nervios simpáticos renales, disminuye la excreción de cloruro de sodio. ¿Por qué ocurre esto? Hay esta parte, perdón, esta parte se produce por una disminución del volumen de filtración glomerular. El aumento de la actividad simpática renal va a provocar vasoconstricción de la arteriola aferente del riñón. Entonces, al pasar menos sangre por la arteriola aferente del riñón, se produce disminución del volumen de filtración glomerular. Este volumen de filtración glomerular se detecta cuando el asa de Henle pasa entre los vasos sanguíneos y se produce en el aparato yuxtaglomerular el aumento de la producción de renina. La renina es una enzima, y esta enzima
lo que hace es transformar angiotensinógeno en angiotensina 1 y de ahí en angiotensina 2. Y al producir eso, vamos a verlo con detalle enseguida, se produce liberación de aldosterona. Entonces, esta disminución de la excreción de sodio se debe a la acción de aldosterona también. El aumento en el asa de Henle, en el túbulo distal, en el túbulo colector. Fran, ¿usted quiere hablar? No. No, disculpe, profesor. No. Bien. Entonces, esta renina desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El aumento de la secreción de renina transforma más angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de una enzima que se produce en la zona del parénquima renal, se transforma en angiotensina 2. El nombre de angiotensina se debe a que se detecta claramente una modificación en la presión de los vasos sanguíneos, por eso se llama angiotensina. Y el efecto más marcado es de la angiotensina 1 sobre la presión, pero esta angiotensina 1 se transforma después en angiotensina 2, y el efecto más importante de la angiotensina 2 es estimular a la corteza suprarrenal, a la zona cortical de la corteza suprarrenal, para liberar aldosterona. Esta aldosterona es la que actúa sobre los túbulos distales y colectores, aumentando la reabsorción de sodio y agua. También aumenta la absorción. El sodio no se reabsorbe como granos de sodio. El sodio que se reabsorbe siempre va asociado con agua. Y entonces, al aumentar la reabsorción de sodio, aumenta la reabsorción de agua. Y por lo tanto, disminuye en la orina la excreción de sodio y de agua. Aquí está el aumento de la angiotensina 2, aumenta la reabsorción de cloruro de sodio. Y el aumento ya ni me acuerdo qué significa RAG en el asa de Henle. La actividad de reabsorción de agua del que viene el glomérulo, probablemente en el asa de Henle, aumenta la reabsorción de sodio. Además de estos, se ha detectado la existencia de otra sustancia endocrina que se conoce como el péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial se libera en la pared de los atrios, fundamentalmente del atrio derecho y del atrio izquierdo, el péptido natriurético atrial, cuando hay un aumento de volumen a nivel atrial. Y entonces este aumento de volumen distiende la pared, y eso hace que se estimule la liberación del péptido natriurético. Y al aumentar la secreción de este péptido natriurético atrial, como su nombre lo dice, es natriurético atrial, aumenta la eliminación de sodio hacia la orina, en la orina. Y eso significa que la orina aumenta su carga de sodio al no poder ser reabsorbido a nivel del túbulo distal y colector principalmente. Y al mantenerse
el sodio en el líquido, en el líquido tubular va asociado con agua y entonces se elimina más sodio y se elimina más agua, y como consecuencia de ello disminuye el volumen del volumen circulante efectivo y disminuye la distensión del volumen sanguíneo en las zonas de las aurículas, que son los atrios. Entonces, al aumentar el volumen de filtración, disminuye la renina acá. Este es el efecto que tiene el péptido natriurético atrial, porque aumenta el volumen de filtración, pero disminuye la reabsorción de sodio, cloruro de sodio, a nivel del túbulo colector. Se elimina, por lo tanto, más agua y más sodio. Finalmente, dentro de los participantes acá, digamos, no es el más relevante, pero sí actúa, es la hormona antidiurética. Porque como dijimos, la hormona antidiurética modifica la absorción de agua y al disminuir la hormona antidiurética, tiende a disminuir la reabsorción de agua. Acuérdense, cuando aumenta la hormona antidiurética, aumenta la reabsorción de agua. Pero puede producirse la manifestación de una disminución muy marcada de hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética no es que aparezca y desaparezca, siempre tiene una concentración mínima que se mantiene regulada, y entonces puede disminuir o puede aumentar. El fenómeno regulatorio más frecuente es que tiende a aumentar la hormona antidiurética y por lo tanto a retener agua en los túbulos colectores. Pero también puede darse cuando hay un aumento del volumen circulante efectivo que disminuya la secreción de hormona antidiurética y por lo tanto va a tender a eliminarse más agua. Detalles de todo esto, cómo participan en este control, los pueden ver en el libro de Verne y Levy. Aquí está el mecanismo de acción de la hormona aldosterona. La aldosterona es una hormona esteroidal que se produce en la zona cortical de la corteza suprarrenal. Es una hormona esteroidal y esa hormona esteroidal circula por la sangre y cuando se libera, las hormonas esteroidales, acuérdense que no actúan en superficie, en receptores de superficie, sino que actúan al interior del citoplasma de las células. Y entonces la hormona aldosterona entra a la célula del túbulo distal, que es donde va a actuar, ¿ya? Y se une al receptor de aldosterona aquí, dentro de la célula, y este complejo hormona-receptor se transloca hacia el núcleo de la célula y en el núcleo de la célula modifica la transcripción génica aquí, dando origen a un RNA mensajero específico, ¿sí? Este RNA mensajero sale de acá del núcleo y va a actuar sobre estructuras citoplasmáticas, donde este efecto, en el caso de la hormona aldosterona, va a generar la apertura de nuevos canales iónicos, y al aumentar la existencia de canales iónicos va a aumentar la reabsorción de sodio. Este canal es este canal que reabsorbe sodio y en realidad lo que hace es intercambia sodio por potasio, ¿ya? Y este sodio pasa para acá porque las proteínas también modulan
las bombas de sodio-potasio que existen en este borde de la célula, ¿ya? Hay dos mecanismos, este mecanismo y este mecanismo o nuevas bombas, digamos, aumenta el número de bombas, ¿ya? Activa las bombas y aumenta el número de bombas, y el efecto neto es que aumenta la reabsorción de sodio y saca potasio de aquí, cambia sodio por potasio. Aquí es donde se produce el transporte activo y después el sodio sale por acá. Perdón, el potasio que entra, como aumenta la concentración, sale por este canal de potasio y entra el sodio por el canal de sodio para venir para acá. ¿Estamos? Es el mecanismo de acción de la aldosterona. Por ese mecanismo, entonces, se produce reabsorción de sodio y les dije, aquí no está indicado, pero este sodio que se reabsorbe no pasa solo, porque se genera el aumento de la concentración de sodio en este espacio, genera un aumento del paso de agua de esta zona a esta zona, y entonces se reabsorbe sodio con agua y aumenta el volumen de la concentración de sodio y aumenta el volumen de agua que pasa al capilar. Ahí está lo que yo dije explicado. Si ustedes ejecutan la presentación como presentación de PowerPoint, esto es lo que va a aparecer en secuencia cada vez que ustedes aprietan el botón, y este es el efecto más importante de la acción hormonal. La acción hormonal de las hormonas esteroidales es siempre a través de no un efecto directo en las proteínas citoplasmáticas o los organelos citoplasmáticos, sino que un efecto de modificación de la transcripción génica. Sean hormonas esteroidales, hormonas sexuales, o aldosterona o cortisol como mecanismo como acción de hormonas. Siempre van a tener esta primera parte en el mecanismo de acción de hormonas esteroidales. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo se produce la liberación de aldosterona? Que fue lo que le expliqué yo. El hígado produce en forma constante una proteína que está siempre circulando en el organismo, ¿ya? Que es el angiotensinógeno. Y entonces este angiotensinógeno que circula como proteína en el plasma por acción de las modificaciones de la presión arterial o de los estímulos de cloruro de sodio, las células granulares, estas son de las yuctaglomerulares, producen renina, y esta renina es una enzima, no es una hormona, es una enzima que transforma angiotensinógeno en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 tiene un efecto presor porque va a actuar directamente sobre la musculatura lisa de los vasos sanguíneos y entonces tiende a aumentar la presión. Pero cuando va pasando por el pulmón, se transforma por acción de otra enzima que se llama esta enzima convertidora de angiotensina, que es una enzima que se produce en el pulmón, en el endotelio de los vasos sanguíneos del pulmón, y ese transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y esta angiotensina 2 en el plasma es la que va a actuar principalmente sobre la corteza suprarrenal, en la parte más externa de la corteza suprarrenal, liberando aldosterona. Y ya lo vimos recién, la aldosterona reabsorbe sodio
y reabsorbe agua a nivel del riñón. Pero esta angiotensina 2 también puede tener otros efectos, como por ejemplo actuar esta angiotensina cuando está en mayor concentración, actuar también sobre el hipotálamo. Y al aumentar sobre el hipotálamo, aumenta la hormona antidiurética y aumenta la sed y provoca, por lo tanto, aumento del volumen para mantener la osmolaridad normal. Como consecuencia de la reabsorción de sodio, hay que tener un volumen apropiado para diluir este sodio y que la osmolaridad sea normal. Y este volumen de agua y sodio que se genera aumenta el volumen circulante efectivo y modifica la presión arterial. Y entonces el centro, esta angiotensina, va a modificar también la respuesta cardiovascular. Y la angiotensina, les dije yo al comienzo, la angiotensina 1 tiene un efecto más marcado que la angiotensina 2 sobre las arteriolas para que éstas se contraigan y provoquen aumento de la resistencia. Estos generan aumento del volumen circulante efectivo. Estos provocan aumento de la resistencia y como consecuencia de eso aumenta la presión arterial, en este caso la presión arterial diastólica. Estos tienden a aumentar la presión arterial en su componente sistólico, que es el componente del volumen circulante efectivo. Aquí está un ejemplo de un esquema que está en el Verne, como la expansión del volumen, el aumento del volumen circulante efectivo, lo que hace es disminuye la actividad simpática, y esta disminución de la actividad simpática se expresa aquí a nivel del glomérulo, y aquí aumenta la expansión del volumen, provoca aumento del péptido natriurético atrial, y aquí esto puede provocar una disminución de la hormona antidiurética. Por este otro lado, la expansión del volumen disminuye la secreción de renina. Al disminuir la actividad simpática, también disminuye la secreción de renina, disminuye la angiotensina, disminuye esta angiotensina y se produce menos aldosterona. Al producirse menos aldosterona, no se retiene sodio y no se retiene agua, y el resultado es que a nivel del riñón se excreta más sodio y agua. De esa manera se responde al aumento del volumen. Por el contrario, cuando hay una disminución del volumen, esta es una traducción del libro de Verne, y los gringos habitualmente hablan de contracción del volumen. Cuando encuentren ustedes esta frase, contracción del volumen, tradúzcanlo por disminución del volumen. ¿Ya? Disminuye el volumen circulante efectivo en este caso, y se produce un aumento de la actividad simpática, y se produce un aumento de la renina, aumenta la angiotensina 2, y se produce, por lo tanto, no solamente por aumento de la actividad simpática, sino que por aumento de la angiotensina, una disminución del flujo de la filtración glomerular, y además se produce por este efecto del aumento de aldosterona, retención de sodio y retención de agua, y por lo tanto disminuye la excreción de sodio y agua. Este no tiene una gran... No se detecta claramente qué es lo que ocurre con el péptido natriurético atrial, porque este se desencadena bajo la circunstancia extraordinaria de que aumente el volumen y la presión, por lo tanto, dentro de las aurículas. Si están las aurículas distendidas normalmente, no va a haber disminución péptido natriurético atrial. ¿Ya?
Bien, eso es la respuesta integrada a la disminución del volumen. Ahora, como estamos hablando del volumen y la osmolaridad normales, aquí hay un esquema donde habla de los trastornos generales, las principales causas y genéricas que producen cambios en la osmolaridad y en el volumen. Por ejemplo, cambios en la osmolaridad y cambio en el volumen. Cuando este está normal y este está normal, tenemos volumen y osmolaridad normales. ¿Sí? ¿Cuándo podemos tener una osmolaridad disminuida sin cambios en el volumen? Cuando las pérdidas de agua, por ejemplo, son compensadas rápidamente con aguas, que es lo que ocurre cuando una persona, pierde agua por el sudor, ¿ya? Y aquí, en este caso, aumenta la osmolaridad sin cambio de volumen cuando una persona ingiere sal. Las comidas saladas, por ejemplo, esto pueden tenerlo ustedes cuando ingieren un plato de papas fritas, así sin ingestión de agua, pueden tener una situación como esta. Pero los cambios de osmolaridad con cambios de volumen van a ser con cambios de volumen aumentado o con cambios de volumen disminuido. Y en este caso tenemos la deshidratación por pérdida de sudor o diarrea. Esta era la situación que tenía la señora Norma, una deshidratación severa por pérdida de sudor o diarrea aquí. Esta era. Entonces tenía una osmolaridad aumentada con un volumen disminuido. ¿Ya? Y la otra es la osmolaridad disminuida con volumen disminuido. En ese caso, habitualmente se observa cuando hay una compensación incompleta, una deshidratación severa. Cuando hay una deshidratación severa, por ejemplo, uno está bastante tiempo, uno habla siempre del explorador perdido en el desierto, pero digamos, no exageremos, hay una compensación incompleta para una deshidratación, ¿no? Y como causa general de trastornos está la ingestión de una solución salina hipertónica. Aquí además de ingestión, hay que colocar necesariamente la administración, porque puede ser administración por vía endovenosa de una solución salina hipertónica, más allá de lo que es necesario, y entonces puede tener una hiperosmolaridad con aumento de la volemia. Y aquí están los otros trastornos que se refieren a lo mismo. Aquí, cuando ustedes ingieren gran cantidad de agua, mayor volumen que el que sus riñones son capaces de regular en el mismo tiempo, ¿ya? Normalmente ustedes ingieren gran volumen de agua. Cuando normalmente preguntamos, ustedes ingieren agua, 2-3 litros de agua en 12 horas, que es lo que andan, digamos, las 12 horas de vigilia, ingieren gran cantidad de agua, ustedes tienen una ligera osmolaridad disminuida con aumento del volumen de agua. El organismo es lo suficientemente inteligente como para ayudarles a dormir en ese periodo, y este aumento de volumen de agua pasa rápidamente a volumen de agua normal, y la osmolaridad pasa al volumen de osmolaridad normal. ¿Ya? Estos son los mecanismos generales. Ahora aquí pueden colocar
enfermedades, mecanismos específicos que van a provocar una u otra cosa dependiendo de cuál sea el efecto que tiene sobre volumen y osmolaridad. ¿Ya? Fíjense, en esa flor es una flor del desierto. Esta foto la tomé yo en agosto del 2017. Fui a darme un paseo por el desierto florido. Yo soy de esa zona, por lo tanto, cada vez que puedo, las veces que he podido en el último tiempo, para ir al desierto florido a revisar eso, a verlo, me pego el pique. Es decir, vamos con mi esposa a ver el desierto florido como espectáculo. Y aquí hay una de estas flores del desierto florido. Esta lámina tiene además algunos anexos que son cuestiones que para diferenciar la osmolaridad de la osmolaridad, cómo se calcula la osmolaridad plasmática, donde la concentración de sodio es el fenómeno más importante y la glicemia también es importante y el nitrógeno ureico es también importante. Este es un resumen del transporte de agua en el nefrón. Y del transporte de sodio en el nefrón. ¿Cuál es la zona donde este fenómeno se produce? El mecanismo de ingreso de sodio en el borde apical de la célula y quién la regula principalmente. La sustancia que participa en su regulación. Y ahí está la regulación de hormona antidiurética. Y las hormonas que participan en la reabsorción tubular. Acuérdense, está aldosterona, está angiotensina 2 también, la hormona antidiurética, el péptido natriurético atrial y la hormona paratiroidea. Esta ni siquiera la hemos mencionado, pero esta participa de manera fundamental en la reabsorción de calcio y fosfato a nivel del tubular. En el túbulo proximal y en el asa de Henle participa la hormona paratiroidea. Esta no la habíamos mencionado, pero hay que revisarlo. Este es un esquema que está en el Guyton y Hall en la edición 2016. Y aquí está de nuevo la regulación de hormona antidiurética. Aumentan la secreción de hormona antidiurética. Esto. Y estos otros no lo habíamos mencionado, pero las náuseas tienden a aumentar la secreción de hormona antidiurética y la hipoxia sostenida tiende a aumentar la secreción de hormona antidiurética y esta es una consecuencia, por ejemplo, en las lesiones o en los trastornos pulmonares de que tienen los pacientes con coronavirus. Y además, fíjense, dentro de los fármacos, mencionemos dos a los que ustedes tienen fácil acceso, que es la nicotina y el alcohol. ¿Ya? La nicotina aumenta la secreción de hormona antidiurética. En realidad, la nicotina aumenta la liberación de hormona antidiurética que ya está sintetizada. Y entonces, al aumentar esa liberación, la persona que fuma tiene mayor secreción de hormona antidiurética y mayor efecto de hormona antidiurética. Orina menos. El individuo que fuma orina menos. En cambio, disminuye la secreción de hormona antidiurética el alcohol o las bebidas alcohólicas. Y entonces, cuando ustedes ingieren bebidas alcohólicas, ingieren alcohol,
y este alcohol va a tener un efecto de disminución de la secreción de hormona antidiurética y va a disminuir la eliminación de hormona antidiurética. Disminuir, aumentar la eliminación de agua por el riñón, porque disminuye la secreción de hormona antidiurética. Y entonces las personas que están bebiendo, y ustedes lo han probablemente experimentado, si se juntan a beber y están bebiendo, no sé, cerveza o alguna bebida con mayor volumen de alcohol, uno de los efectos que tienen es la disminución de la secreción de hormona antidiurética. Y eso los va a obligar, como eliminan más agua por el riñón, los va a obligar a ir más frecuentemente al baño. Y como están disminuyendo el volumen circulante, porque están eliminando agua por este fenómeno, les da más sed y entonces siguen bebiendo. ¿No les ha pasado eso? A ver, aquí tengo ahí a Matías y a Benjamín, para que lo va a preguntar las damas. Un par de veces me ha pasado nomás, profesor. Bueno, la próxima vez que le pase, usted, en vez de estar contando chistes fome, usted empiece a pensar en el mecanismo regulatorio de la secreción de hormona antidiurética y la producción de orina, para que se dé cuenta de que este efecto. Ahora, este efecto de disminución puede contrarrestarse con esta situación. Pues si usted al mismo tiempo fuma y toma, ¿para qué le cuento cómo anda la hormona antidiurética? Ya. Bien.